En este video platicaremos sobre el concepto de campo vectorial. A lo largo del curso y otros cursos de la matemática, te has topado con diferentes tipos de funciones. Hemos tenido funciones como, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrada menos 1, donde a esta función nosotros podemos preguntarle, por ejemplo, cuánto es f de 3. Sabemos que la respuesta es 8. A todo tipo de funciones podemos preguntarnos cuáles son los objetos de entrada y de salida, o sea, dominio, rango, variables dependientes, independientes, etcétera. Pero ahorita quiero que hagamos un énfasis en el tipo de objeto de entrada y el tipo de objeto de salida. En este caso, el tipo de objeto de entrada es un número y el tipo de objeto de salida también es un número. Entonces nosotros podemos decir que esta función en particular va de los reales a los reales. Después, en el capítulo 13, por ejemplo, nosotros vemos funciones como r de t igual a 2t, t, t cuadrada menos 1, donde nosotros podemos preguntar, por ejemplo, cuánto es r de 2. En cada caso la pregunta es diferente. Lo que está preguntando, más específicamente, lo que está preguntando es en la función cuánto vale y cuando x vale 3. Resultó, graficamos, vale 8. En este caso, ella está preguntando cuál es la posición de la partícula en el tiempo 2. Y la respuesta es 4, 2, 3. Hacemos el mismo énfasis. Aquí estamos viendo que las entradas son números. Las salidas son vectores en el espacio, puntos en el espacio, son R3. También en este mismo, haber hecho una de 2, por ejemplo, R de t es igual a coseno de t, seno de t. De nuevo, yo podía preguntar cuánto es R de pi medios. Y R de pi medios es coseno de 90, seno. En este caso, las entradas son de R, números, porque pi medios es un número, y la salida es R2. Después, en el capítulo 14 y 15, vemos funciones como, por ejemplo, f de x, y, z es igual a x más 2y menos 3z cúbica. Por lo tanto, nosotros podemos preguntar cuánto es f de 2, 1, menos 1. Vemos que 2, 1, menos 1, pues sería 2 más 2 más 3, nos da 7. Aquí vemos que la entrada son puntos en el espacio. Para esta función, yo no puedo preguntar cuánto es f de 2 o f de 3. La entrada tiene que tener x, y, z. Vemos que la salida, que es un 7, es un solo número. Entonces nosotros diríamos que esta función va de R3 a R. O en esa misma categoría, podría inventar una como f de x, que es z, igual a x cuadrada más y cuadrada. Z igual a x cuadrada más y cuadrada es la clásica paraboloide con la que ya hemos trabajado en muchas ocasiones. Ya sabemos cuál es la gráfica, ¿no? Yo puedo preguntar cuánto es f de 1,2 y f de 1,2 es 5. Entonces ahora estamos viendo entradas son puntos en el plano y las salidas son números en el eje Z, recordando que es así ese parábola. Entonces, si hacemos una perspectiva general, vemos
que hemos trabajado sin darnos cuenta, es de R a R, de R a R2, o de R a R3, o de R2 a R, o de R3 a R. Ahora vamos a trabajar con una nueva función que va de, R2 a R2, o que va de R3 a R3, así como lo hicimos. ¿Cuál sería un ejemplo de una función que va de R2 a R2? Un ejemplo podría ser f de xy es igual a 3x menos 1, 2xy. Entonces, si yo pregunto cuánto es f de 2,3, vemos que es 3 por 2, 6 menos 1, 5, 2 por 2, 4 por 3, 12. Vemos que la entrada es este punto, 2,3. Vemos que la salida es este punto o vector, en este caso por el mayor menor que en R2. La idea es que tiene dos elementos, el objeto de entrada, y dos elementos, el objeto de salida. Podríamos inventar una f de x, y, z que sea 2z más y, y cuadrada, menos z. Entonces, si yo pregunto cuánto es f de 1, 2 menos 1, tú puedes decir que esto es 2 por menos 1 menos 2 más 2 es 0, 4, 1 menos 1. Entonces tú dirías que al punto de entrada, 1, 2 menos 1, le corresponde el 0, 4, 2. Y entonces, pues vamos a dejar estas funciones detrás, ya sea en cálculos anteriores o en el primer y segundo parcial, y nos vamos a enfocar en estas nuevas funciones. Estas nuevas funciones se llaman campos vectoriales. Y para nosotros nombrar que es un campo vectorial, así como nosotros cuando vemos esta R de t, nos recordamos que es la función de posición. Para nosotros hablar de un campo vectorial, vamos a usar una F mayúscula en negrita, una flecha arriba. Entonces, cuando te pregunte qué es un campo vectorial, tú vas a decir que es una función que va de R2 a R2 o de R3 a R3. O, en otras palabras, es una función cuya entrada va a ser un punto y cuya salida va a ser una flecha. Las definiciones tienen sentido. Pues campo vectorial, que su letra es una F mayúscula con una flechita o en negrita porque es una flecha, igual que R de t, tienes una función vectorial. Campo vectorial va a ser una función que su entrada son puntos, ya sea en el plano o en el espacio, y sus salidas son vectores. Lo siguiente que vamos a ver ahora es cómo graficar estas funciones, después más o menos ver qué significa o qué se va a hacer con ellas. Entonces, el ejemplo más sencillo que utiliza el autor para el campo vectorial, vamos a comenzar con la figura 1611 de la página 946. La figura 1011 del capítulo 16.2 dice que mayúscula, vamos a decir el campo F, que depende de XY, paréntesis, dice X por Y. Sabemos que en la notación
en matemática es X, coma. Muy bien. Y entonces se está preguntando a este quiz 1, ¿cuál es la gráfica de esta función? Así como antes, con una función sencilla, por ejemplo esta, si se nos pide graficarla y no conocemos esa función, la recomendación es asignar objetos de entrada, graficar esos objetos y con ellos darse una idea general de la figura. Por ejemplo, para el objeto de entrada 0, vemos que su salida es un -1. Para el objeto de entrada 2, vemos que su salida es 3. Para el objeto de entrada -1, vemos que su salida es 0. A lo mejor con esos 3 puntos no sabemos de qué estamos hablando, si sería una palomita o un triángulo, no sabemos. Pero si empezamos a sustituir más objetos de entrada, nos podemos dar cuenta, hablando, llenando esa información, aunque no tengamos el punto. Porque realmente no buscamos este punto, no sustituimos x por 1.2, ni este punto con x con 1.6. Asumimos que había una continuidad y que se forma esta figura. Para nosotros graficar este campo aquí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a asignar algunos puntos de entrada para darnos una idea general de la figura. Entonces, vamos a ver el plano cartesiano. Y ya. Y vamos a tomar un objeto de entrada al azar, igual que hicimos en el otro. Por ejemplo, yo puedo preguntar cuánto es F mayúscula del 2,1. Recuerda que F mayúscula es un campo, campo 2,1. Por lo tanto, aquí, en lugar de poner esta X, voy a poner lo que vale la X, y en lugar de poner esta Y, voy a poner lo que vale esta Y. Por lo tanto, es el 2,1 para este ejemplo, que es el más sencillo. Si aquí hubiera dicho X más Y, Y cuadrada menos 1, la respuesta sería diferente, tendríamos que calcular. En este caso, estamos con este ejercicio. Nos está diciendo esto, nos está diciendo, recuerda que un campo a un punto se asocia a una flecha, punto, flecha. Por lo tanto, voy a ubicar el punto 2,1. Aquí está el 2,1. A ese punto le voy a dibujar la flecha 2,1. La diferencia es que el punto está entre paréntesis y el vector, símbolos de mayor que menor que. Para yo dibujar la flecha 2,1, a partir de allí donde estoy, voy a moverme 2 hacia X positiva y 1 hacia Y positiva, porque son positivos las dos. Voy a moverme 2 para acá y 1 para acá. Por lo tanto, la flecha es esta. Ahora pregunto, ¿cuánto es f de 0, -1? Y hago el uso de la regla. Dice que el primer elemento es simplemente la coordenada x, en este caso 0 y 1. Significa que si yo ubico un punto 0, -1, que es este, voy a dibujar esta flecha, que significa nada moverme en X y 1 hacia Y negativa, por ese negativo, y por lo tanto la flecha que le corresponde es esta. Y ahora pregunto, ¿cuánto es F de 3 menos 1? Según la regla, en este caso es 3 menos 1. Significa que para el punto 3 menos 1, que es este, voy a dibujar esta flecha, que es 3 hacia X positiva y 1 hacia Y negativa. Por lo tanto, 3 para acá, 1 para abajo. Voy a dibujar esta flecha.
pregunto cuánto es f de 0, 0, corresponde 0, 0. Significa que aquí en el origen me voy a mover nada a izquierda o derecha y nada arriba y abajo, no le corresponde flecha. El 1 menos 1 le corresponde esta flecha, aquí esta flecha, aquí es 3, aquí esta flecha, aquí esta flecha, aquí esta flecha, aquí esta flecha. La gráfica de los campos va a variar de persona a persona. A mí se me ocurrió sustituir esta serie de puntos. Yo no usé, por ejemplo, el 24,1 y puede que tú sí lo hubieras utilizado. Entonces, no, la gráfica de los campos no es la misma. Lo único que hacemos es dibujar unas 6, 8, 10 flechas para entender qué es lo que está pasando con este campo. Nos damos cuenta, todas las flechas apuntan hacia afuera y cada vez están haciendo más grandes las flechas, recordando que la magnitud de la flecha nos dice la intensidad. Estamos viendo que mientras más lejos está más intenso. El campo f de xy igual a xy, a campo radial. Entonces, con este ejemplo, estamos viendo cómo graficar campos. El siguiente ejemplo que ofrece el autor, que es la figura 16.2, dice que F es igual a menos Y. Vamos a ponerlo primero en la notación que lo ofrece. Menos Y más XJ sobre X cuadrada más Y cuadrada medio. Como este que está aquí no tiene nada en negrita, es un número. Sí, y este es un vector, es el vector menos Y, X, este es el vector menos Y, X, entre el número X cuadrada más Y cuadrada. Y nosotros dividimos un vector en un número, se está dividiendo cada uno de ellos, menos Y sobre raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, X sobre raíz cuadrada de X cuadrada. Así es que este es el segundo ejemplo ofreciendo el autor este otro campo. Antes de graficarlo a él, voy a graficar el campo mayúscula. Recuerda que si está entre paréntesis, solamente nos está recordando de quién depende. Puede o no que decidamos anotarlo. Vamos a anotar menos Y, X, que es el que está acá, solo sin el denominador. Vamos a ver qué figura solamente es el campo menos Y, X. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Ponemos un plano, ¿no? Y escogemos algunos puntos al azar. Por ejemplo, yo puedo preguntarme al azar cuánto es f de 2,1 para este punto aquí. Para yo ver cuánto es f de 2,1, creo que el primer elemento debe ser el negativo de la coordenada y. La coordenada y que estoy preguntando es un 1, por lo tanto allí va menos 1. Coma, ahí está la coma para el segundo elemento. Dice que ahora se deje la coordenada x como está. La coordenada x como está es 1. Por lo tanto, a este punto 2,1 tengo que dibujar la flecha 1 hacia la izquierda, en x negativa, y 2 hacia arriba. Entonces, 1 hacia la izquierda y 2 hacia arriba es 1 hacia la izquierda y 2 hacia esta.
Si ahora yo pregunto cuánto es f mayúscula de menos 3,2, el punto menos 3,2 es este de aquí. 3 a la izquierda, 2 hacia arriba, ese es el punto. Si yo quiero saber cuánto es f de menos 3,2, de acuerdo a esta regla, lo primero que va es la coordenada y con un negativo, a un menos 2, coma la coordenada x, que es un menos 3. Por lo tanto, a partir de ese punto, si yo quiero dibujar la flecha menos 2, menos 3, significa 2 unidades en x negativa y 3 unidades en y negativa. 2 en x, 3 en y. Aquí va a terminar la flecha. Ahora quiero preguntar cuánto es f de menos 2, menos 2. De acuerdo a esta regla, el primer elemento es la coordenada y con un negativo y la coordenada x normal. Por lo tanto, el punto menos 2 que cae aquí, voy a mover 2 en x positiva, 2 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Entonces, hacia acá. Y ahora quiero preguntar en este punto, tiene que ser f de, ese punto es el 0 menos 2. Para hacer f de 0 menos 2, nos queda la coordenada y con un negativo, la coordenada x. Para yo dibujar esa flecha, 2 a la derecha y nada arriba o abajo, ¿verdad? 2 para acá. Entonces, estoy viendo, ahora para este punto es el menos 4,0. Si pregunto cuánto es f de menos 4,0, 4,0. La regla dice que la coordenada x se deja igual y la coordenada, perdón, la y con un negativo y la x. Tanto, tengo que dibujar a partir de este punto una flecha que no se mueve nada izquierda o derecha y 4 hacia abajo, 2, 4 hacia. Y vemos que esta figura está haciendo como torbellino, un torbellino que mientras más lejos nos estemos, las flechas van a ser cada vez más grandes. La gráfica de él sigue estando así, cada vez más grandes las flechas. Torbellino. Esta tiene ahí en esa misma página, se llama campo circular o de giro. Este es campo circular. Un torbellinito que está girando hacia la izquierda. Después pensaremos cómo hacerle si queremos que gire a la derecha, etc. Ahora, si nosotros queremos que cada una de estas flechas mida lo mismo, mida uno de ellos, mida una unidad, o sea que la flecha solo llegue hasta aquí, tenemos que dividirlo a él entre su magnitud. Lo dividimos a él entre su magnitud, nos va a dar este campo. Entonces, este otro campo, que es el que ofrece el autor, va a ser exactamente este mismo campo, pero dividido entre su magnitud. Hay una aplicación en GeoGebra que nos va a permitir graficar campos. Si nos vamos, tenemos esta aplicación del Instituto GeoGebra de La Plata, donde hice aquí para graficar el campo F mayúscula, tenemos algo que estábamos graficando ahorita, el que te dije era menos y, x, pero dividido entre su magnitud. Por lo tanto, este que está aquí, de acuerdo a la notación de esta aplicación, es P. Entonces, este objeto tiene que ir aquí. Fíjate que ya lo tenemos.
Dice menos y sobre x cuadrada más y cuadrada a la medio. Y acá está el otro, x sobre, etcétera. Aquí te deja el autor poner los límites de x y de y ver cuántas flechas quieres. Nosotros vemos para este campo en particular, eh, está sucediendo lo que vimos que tenía que pasar. Es un torbellino y estamos viendo que en este caso las flechas miden lo mismo. Nosotros quisiéramos graficar y que las flechas no midieran lo mismo, pues tenemos que borrar el denominador. Si necesitamos hacerlo con más flechas o menos flechas, aquí lo podemos poner menos flechas para que se tarde menos en calcular. Entonces, en lugar de P, voy a poner simplemente menos Y. Y en lugar de X, voy a poner sin el denominador. Si lo hago de esta manera, vemos las flechas que está utilizando el graficador. Está utilizando esta flecha y vemos que es la misma situación y notamos que mientras más los alejamos, la flecha está más grande. Si quisiéramos alejarnos más, podríamos cambiar la X a que sea de menos 20 a 20, por ejemplo. Tener una visión más lejos y entender cuál es el campo. Mira aquí. Mira lo que estamos diciendo. Las flechas, mientras más lejos te pongas, van a ser más grandes que ellas porque no hicimos que midieran un 1. Ahora queremos verificar que el campo que dibujamos hace ratito está correcto, el campo radial. Acá dijimos que el campo radial era f de xy igual a x, y. Va a cambiar a y. El campo radial, eh, eh, f mayúscula igual a x, y. Por ejemplo, aquí estamos viendo para este punto que escogió la computadora, el programa, con n igual a 8, es el punto 10,5. Este punto es el 10,5. Para dibujar su flecha, se tiene que mover 10 a la derecha, por eso llegó hasta el 20,5, por eso llegó hasta el 10. Entonces, lo que esta flecha, a ese punto le corresponde esta flecha. A este punto le corresponde esta flecha. Si quieres más o menos flechas, los cambiamos el n. Normalmente n bajito es suficiente para darnos una idea de cuál es la figura. Muy bien. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? Llevamos hasta ahorita la definición formal del campo. Vemos cómo se representa, F mayúsculo y 1. Vemos cómo se grafica. Lo último que vamos a hacer en este video es entender ejemplos de campos. La palabra campo ya era una palabra en matemáticas antes que se aplicara en el idioma, en español, donde hemos escuchado la palabra campo. Hemos escuchado en un campo electrónico o electromagnético, un campo magnético, un campo gravitacional. Visualizamos la idea del campo como algo que lleva una fuerza y justo eso es así como lo vamos a calcular. La idea del campo es que si estamos trabajando en este campo, nosotros ponemos una partícula, va a sentir una fuerza en esta dirección, se va a mover en esta dirección. Si ponemos una partícula aquí, la fuerza en esa dirección. ¿Dónde más están los campos? En las fuerzas del aire, en el mar, en un río rápido, por ejemplo. Vamos a hacer visualizaciones
adentro de un río rápido donde las corrientes te van llevando por diferentes caminos. Entonces, si hay un río rápido con esta secuencia y aquí ponemos una basurita, va a llevar esa secuencia porque está bajo un campo, ahí hay una fuerza. Nos regresamos acá al graficador. Voy a preguntar. Nosotros hablamos de un campo magnético. Sabemos que si ponemos aquí un imán y aquí ponemos un pedacito de metal, va a sentir una fuerza hacia allá. Si ponemos el pedacito de metal más lejos, va a sentir la fuerza más chiquita. Va más cerca, lo va a sentir más fuerte y hacia el centro. Entonces necesitamos hacer una función, lo que vemos ahorita juntos, una función donde diseñemos un campo que las flechas apunten hacia el centro, cada vez se estén haciendo más grandes mientras nos estamos acercando al centro. Completamente el contrario de este que tenemos aquí, las flechas apuntan hacia afuera y cada vez eh, las flechas más afuera se están haciendo más grandes. Necesitamos lo contrario para hablar de un campo magnético. Si queremos que las flechas apunten hacia adentro, le vamos a cambiar el signo. Le vamos a poner aquí. Hacerle cuesta un poquito más. Vamos a poner flechas. Poquitas. Entonces, estamos viendo este punto es el -5, -20. Si yo ya inventé con esto campo F mayúscula igual a -X -Y, porque así lo inventé, entonces F mayúscula del punto -5 -20, que me interesa, la respuesta dice que es la coordenada X pero con un negativo, o sea 5, y la coordenada Y pero con un negativo, o sea 20. Significa que a partir de esta flecha tengo que dibujar, a partir de ese punto tengo que dibujar esta flecha. Me tengo que mover 5 a la derecha y 20 hacia arriba. Entonces resulta que esta flecha va a apuntar hacia el origen. Y ella, que es el -20 -20, va a ser 20 20. Todas ellas están apuntando al origen, por eso aquí se ve esta masa verde, porque están ahí culminando todas las flechas. Si ahora yo quisiera que las flechas midieran un 1, por ejemplo, ahorita tengo esta flecha, que es 20 para acá y 20 para acá. Por lo tanto, esto mide 20 raíz de 2. Voy a pedir ahora que esta flecha mida solamente 1, que mida una unidad. La que mida una unidad, tenemos que ir al anterior. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarle arriba a que sea -X. Acá, paréntesis, -Y. Va a ser el -X, -Y, pero la flecha mida 1. Entonces, tenemos ahora estas flechas que apuntan hacia el origen y todas miden 1. Entonces, estamos cerca de lo que queremos, excepto que lo que yo quiero es que las flechas que estén más lejos estén más pequeñas, porque
La fórmula para encontrar la fuerza de los campos, según Newton, se divide entre la distancia al cuadrado. Entonces, la distancia es mayor, la fuerza es menor con un factor al cuadrado. Para nosotros hacer eso, yo creo que si lo dividimos también, ahorita tenemos que f vale menos x sobre raíz cuadrada de x cuadrada. O si además lo divido entre x cuadrada más y cuadrada, las más lejos van a estar más pequeñas. Entonces voy a poner a la 3 medios. Lo que vamos a hacer para el que nos interesa va a ser menos x sobre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios, porque voy a multiplicarlo a él por él. A la 3 medios es a la 1.5. Voy a cambiar este punto 5 con un 1.5. Lo que va a hacer eso es que va a dividir la que teníamos aquí original entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, vamos a cambiar el zoom para que se vea la diferencia. Creo que con esto es suficiente. Estamos viendo que esta flecha y esta flecha tienen tamaños diferentes. Me voy más lejos, está esta otra flecha que aún está más pequeña. Este campo cubre el requisito que apunten las flechas siempre hacia el centro y que mientras más lejos esté la flecha va a estar más chiquito, va a sentir menos fuerza. Tenemos más flechas. Vamos a mover este. A lo mejor nos ayuda a visualizar mejor este campo. Entonces, si vemos los campos que el autor sugiere, viene un campo de un vector de velocidad, un túnel de viento, está en la 16.6. Líneas de flujo, un vector gradiente, un vector de un campo gravitacional, el fluido dentro de un cilindro con viscosidad. Luego en la siguiente página viene un mapa de las corrientes de aire en el mundo. Donde podemos ver dónde se están haciendo torbellinos, etcétera. Y el más importante en el que él hace énfasis es en el vector gradiente. Resulta que el vector gradiente es un campo vectorial. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a hacer un ejemplo de uno de ellos. Con eso vamos a concluir. Entonces, en la página 955, en los ejercicios 16.2, nos dicen determine el campo gradiente de las funciones del 1 al 4. Y voy a hacer esta no lo voy a poder graficar. Voy a inventar yo una función. Voy a inventar la función f de x es igual a 2x cuadrada menos xy más y cuadrada. Nosotros aquí tenemos una función que se llama función escalar. Se llama función escalar porque su salida es un número, como ya mencionamos. Pregunto cuánto es f de 1,3. Tu respuesta es 2 menos 3 más 9. Se llama entonces función escalar y no función vectorial. Una función que va de R2 a R1, como ya habíamos.
Listo. Por lo tanto, esta no es un campo vectorial. Sin embargo, yo te puedo pedir que es el vector gradiente de esa función. que- Y tú vas a decir que el vector gradiente es la derivada con respecto a x, que es 4 menos y, coma, derivada con respecto a y, que es menos x más 2y. Este vector gradiente nosotros ya vimos varias aplicaciones, particularmente en la derivada direccional y en multiplicadores de Lagrange. Ahorita lo único que se está haciendo énfasis, preguntarte, por ejemplo, cuál es el vector gradiente en el punto 1,3. Y resulta que en el 1,3 nuestra respuesta es 4 menos 3 es un 1 y luego menos 1 más 6 es un 5. Entonces, estas hubieran sido tus respuestas en el parcial pasado para encontrar una derivada direccional o etcétera. Sin embargo, ahora en este contexto nos damos cuenta que para el punto 1,3 le corresponde la flecha 1,5. Por lo tanto, bajo la definición de campo, es un campo vectorial, porque estamos viendo que a un punto en R2 le corresponde una flecha en R2. Él va de R2 a R2. Por lo tanto, este que está aquí, este campo, se puede graficar y este va a tener una aplicación muy importante más adelante. Entonces, yo podía preguntar el campo F mayúscula, que es 4x menos y, menos x más 2y, ¿cuál es su gráfica? Voy a preguntar cuál es la gráfica de este campo. ¿De dónde salió este campo? De el gradiente de esta función que inventé. Entonces, para esta función que inventé, sacamos su vector gradiente, que ahora en este contexto vemos que se llama campo vectorial. Entonces, vamos a graficar este campo. Si no tuviéramos el electrónico, si es, por ejemplo, un examen y queremos saber cuál es la forma de este campo, lo asignamos algunos puntos y vemos cuáles son sus flechas para darnos una idea del campo. Pues lo vamos a graficar en el electrónico para ver que esté correcto. Entonces, un punto, por ejemplo, el 3,1, el razonamiento es el mismo, por lo tanto me voy a ir más rápido. F de 3,1, la coordenada X que va a ir aquí es 4 veces a X menos la Y. 4 por 3, 12, menos 1, 11, coma. Y aquí va a ser menos 3 más 2, o sea, menos 1. Así es que a partir de este punto voy a moverme 11 a la derecha y 1 hacia abajo. Va a corresponder entonces la flecha, esta que está aquí. Ahora, si pregunto en el 1,2, la flecha que le corresponde al 1,2 es 4 menos 2, 2 y menos 1 más 4 es 3, ¿cierto? 4 menos 2 es 2 y menos 1 más 4 es 3. La flecha es 2,3. Aquí en el origen le corresponde 0. Aquí en este punto, que es el 0 menos 2, f de 0 menos 2, me faltó aquí 0 menos 2. F de 0 menos 2 es 4 por 0 menos menos 2, coma, menos 4. 4 por 0 y menos 2 para la Y.
Voy a dibujar una flecha 2 a la derecha y 4 hacia abajo. 2 a la derecha y 4 hacia abajo. Un último. Para el punto -3, -1. Para yo saber cuál es la flecha que le corresponde al -3, -1. Sustituyo estos valores aquí. Concluyo que la coordenada X es -12 más 1, -11. Y la coordenada Y es 3, -2, 1. Ya, va a ser 11 para acá y 1 hacia arriba. Y entonces con algunas de estas flechas nos estamos dando cuenta cuál es la forma de este campo. Para estar seguros o tener una mejor idea usando el electrónico, lo vamos a graficar. 4x menos y, menos x más 2y. 4x menos 4x menos y, la coordenada x, coordenada y, que era menos x más 2y, más 2y. Ok, entonces nosotros acá probamos el punto 3,1, por ejemplo, este. Vimos que fue 11 menos 1, 3,1. Entonces, aquí está el punto 3,1. Significa que si seguimos esa flecha, 4x menos y, si esto está correcto, 4x menos y menos x más 2y. Entonces dijimos que f de 3,1, si fue 3,1 el que analizamos, lo reviso. 4 por 3, 12, menos 1, 11, y menos más 2, menos 1. ¿Sí? Significa que esta flecha tiene que ir 11 para allá y 1 hacia abajo. A lo mejor no se ve tan bien con tantas flechas, pero eso es lo que le corresponde. Entonces, con esto concluimos la introducción a campos vectoriales. Y en el siguiente video veremos aplicación con ellas. Estamos acá. Entonces, vimos cómo graficarlas, vimos cómo pueden salir del vector gradiente de una función, vemos cómo hacer la flecha que mida 1, cómo poder cambiar las direcciones de las flechas y cuál es la definición formal de campo vectorial. Muchas gracias por tu atención.